Tenemos algunos jugadores un poco enfermos, de problemas de garganta y un poco griposos. Bueno, esperemos que sean procesos que no requieran mucho tiempo y que todo el mundo vaya estando bien a que se acerque el partido. Sí que hay algunos jugadores tocados. Daniel Zuzaro lleva 2 días en cama. Los 2 bases ya llegan muy tocados al partido contra Huesca y van mejorando, y alguno más que tiene pequeñas molestias. Esperemos que no vaya nada más y que nadie más caiga, pero yo creo que es ahora un problema que afecta a mucha gente en la calle. ¿Qué te esperas del partido del domingo contra Ávila? Pues un partido complicado, parece que es un rival que no se nos da bien. En las 2 últimas temporadas hemos jugado 3 partidos, hemos perdido los 3. Esta temporada ellos tienen un equipo bastante parecido al que tenían el año pasado, en cuanto a que, aunque todo es diferente, la plantilla es muy diferente y el entrenador es diferente, el hecho de tener 2 jugadores, sobre todo 2 jugadores, muy desequilibrantes en situaciones de 1 contra 1, sobre todo, lo mismo que tenían el año pasado, pues les hace un equipo que tiene un poco ese perfil. Es un equipo muy ofensivo, que pierde pocos balones, que sabe a lo que juega, que dependen bastante de estos 2 jugadores, que son Johnny y Ale Winter, que están jugando un temporadón, su primera temporada en España, pero que tienen compañeros también de alto nivel, sobre todo de mucha calidad en ataque, como Edwards y la batería de jugadores interiores que tienen muy buen físico y saben jugar, Entonces, esperamos cualquier tipo de partido. Puede ser un partido de mucho ritmo, a anotaciones altas. Intentaremos estar lo mejor posible en defensa, intentar que no nos hagan muchos puntos en contraataque, que no nos hagan muchos puntos en situaciones de 1 contra 1 de estos jugadores, y que el hecho de que estos 2 jugadores sobre todo centren mucha atención no haga que la anotación de Araberri se disperse y que sean muchos más jugadores los que puedan anotar, porque tienen mucha calidad, prácticamente toda la plantilla tiene mucha calidad, tiene puntos en sus manos y ya lo demostraron en el partido de ida, donde nosotros, jugando muy bien en ataque, pues perdimos, porque prácticamente todo el equipo funcionó muy bien allí, nos metieron de todos los lados y todos los jugadores, no solamente Johnny y Winter. Contra Huesca la defensa fue una de las claves, mantener ese ritmo defensivo entonces, por lo que estás diciendo, una de las claves para que no se os vaya el partido de las manos. Sí, mantener la defensa que hicimos contra el Barça y contra Huesca y no caer en la que hicimos contra Falsa, que es un poco también un tipo de equipo muy desequilibrante en ataque, con jugadores difíciles de defender y que requiere mucha atención, como fue el caso de Vivian. Pues aquí tenemos que volver un poco a lo que hemos hecho con Huesca, que fue un gran partido a nivel defensivo, y todo va a ir por ahí, Si conseguimos defender a ese nivel, pues es muy probable que podamos ganar. ¿Qué cambio en defensa, Nacho, cuando hay que defender a jugadores de este tipo? ¿Cómo puede variar lo que se suele ver del Cafés Candelas Breogán a nivel defensivo? No tenemos grandes jugadores a nivel defensivo de 1 contra 1, y eso nos ha dado problemas cuando hemos tenido jugadores que desequilibran en esa faceta. Sí que tenemos una defensa colectiva muy buena, con buenas ayudas, con muchos sacrificios, solidaridad, un control de rebote defensivo muy bueno, pero sí que nos
cuesta en esas situaciones de 1 contra 1. Entonces, sí que, aun sabiéndolo, pues nos cuesta, ¿no? Muchas veces. Dijiste antes que es un partido que se puede jugar a varios ritmos, ¿no? Vosotros habéis jugado a anotaciones altas, habéis jugado a dejar muy pocos puntos al rival. No sé qué crees que el tipo de partidos beneficiaría más, quizás uno a una anotación rebajada, que no uno de poder apoyar a una anotación. Bueno, nunca sabes por dónde va el partido. Nosotros estamos en una situación y hemos mostrado un nivel de juego lo suficientemente sólido y bueno para no depender de quién es el rival para jugar a nuestro estilo, ¿no? Y eso es ha sido un poco, bueno, pues lo que hemos hecho durante toda la temporada y lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, tampoco queremos renunciar a nuestro estilo, toque quien toque, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que estos partidos sí que requieren una adaptación concreta a los jugadores a los que te enfrentas, ¿no? Y al tipo de equipo al que te enfrentas. Independientemente de cómo vaya el partido, lo que sí que es verdad es que tenemos que tener un control, no se nos puede ir, ¿no? Como pasó en el partido de Vitoria, que tú vas anotando, pero el rival también va anotando y hay un momento que es pues un cara club, ¿no? A quién anota más, y tampoco podemos jugar a eso, nunca hemos jugado a eso o no hemos pretendido jugar a eso, sino que nosotros queremos hacer un buen ataque como hacemos siempre, seleccionar bien el tiro, mover bien el balón, llevar el balón donde queremos y nos van más, nos gusta más jugar alegre, jugar divertido, que todo el mundo tenga oportunidades de anotar, pero sin descuidar la defensa, ¿no? Por eso es clave lo que hagamos ahí atrás, pero no vamos a parar de correr si tenemos opciones de correr, no vamos a parar a renunciar a tiros en los primeros segundos de posesión si tenemos buenas opciones de tirar. Eso tenemos que seguir un poco cuál es nuestro camino hasta ahora y nuestro estilo y nuestras señas de identidad, y tiene que seguir siendo. Vale. Gracias.